Algo de cómo se la debe llenar, ¿verdad? Y por qué es su importancia. Entonces, cuando hablábamos de cómo se debe llenar, es que primero debemos llenar todos los datos de filiación de la persona. Oi, tudo bem? Luego, ¿qué más teníamos que llenar? La segunda parte de Fuente de la anamnesis, dijimos que era fuente de la historia, para ver si la información que están dándonos es o no verídica, ¿sí? Es decir, si la persona que nos está dando esa información es confiable. Luego, ¿qué más venía? Motivo de la consulta. Motivo de consulta. Luego venían los antecedentes. Después de eso, todos los siguientes pasos, que era la revisión por sistemas, luego la revisión regional, y a eso nosotros teníamos que completar colocando toda la información que es respectiva al diagnóstico, ¿no? Para nosotros poder identificar o poder registrar todo lo que nos indiquen y tenerlo como un documento en un CARDEX. Por lo tanto, se dice que la historia clínica entonces es un documento de valor médico. Tiene un gran valor, ¿por qué? Porque ya que nosotros como profesionales tenemos que ver también tanto la parte médica como la parte legal, tenemos que apoyarnos en las leyes. Y también nos sirve como un registro académico. Nosotros cada vez que vamos a una práctica revisamos una historia, ¿verdad? Especialmente cuando hacemos las prácticas quirúrgicas. Revisamos toda la historia que está de un paciente internado, entonces nos sirve para eso. Después, tenemos también que indicar que esta historia clínica va a ser un registro importante para tener una cronología, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que tengan una patología que sea de larga data. Después, vamos a ver que esta historia clínica, decíamos que es importante la parte de filiación. ¿Por qué? Para identificar a la persona en sí que estamos tratando. Por lo tanto, es importante tener todos sus datos: nombre completo, carnet de identidad, la edad, fecha de nacimiento. Esto es importante porque en la anterior clase dijimos que una vez que nosotros nacemos, nos convertimos en ¿qué? En una persona jurídica, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que estamos registrados en un sistema que prácticamente nos avala de nuestra existencia en un lugar, es decir, en un país, ¿no? Entonces es importante eso de la afiliación. Posteriormente vamos a ver lo que es el CARDEX del paciente. Cuando nosotros hablamos del CARDEX del paciente, hablamos de diferentes documentos que acompañan a la historia clínica. Estos documentos van desde el servicio de ingreso, que es de informaciones, donde los registran, luego el servicio de enfermería, servicio de consulta externa o de emergencias, o ya sea directamente de internación, dependiendo a qué área va el paciente. Entonces tenemos que ver todo este aspecto administrativo. ¿Por qué? Porque ese registro tiene que estar ahí. Es prácticamente un aval en caso de que suceda alguna situación en la cual nosotros tengamos que aportar de forma jurídica. Esta historia clínica debe ser completa, desde el ingreso de la persona hasta el momento en que se va del hospital, ya sea de forma ambulatoria, tiene que estar registrado. ¿Cómo registramos esto? Si es de forma ambulatoria, siempre debemos anotar como última medida que va a tener un control, digamos, en una semana, en un mes, para que nosotros tengamos ese respaldo de que el paciente ha sido adecuadamente informado y que debe retornar para que nosotros avalemos que la persona está en un buen estado general una vez que le damos de alta, y no sea que a medida que vaya pasando el tiempo se complique. ¿Por qué? Porque siempre
nos piden que hagamos un seguimiento de cada uno de nuestros pacientes. Luego, los informes de exámenes de gabinete y de laboratorio también deben acompañar la historia clínica. Eso ya lo sabemos. Podemos pedir hemogramas, luego ego, podemos pedir, que se llama, podemos pedir, digamos, exámenes específicos para ver ciertas patologías, ecografías, tomografías, todo lo que nos aporte en nuestra decisión al momento de dar una impresión diagnóstica. En el caso de que el paciente sea internado, ahí el registro es más estricto, porque debemos tener unos controles a veces cada 15 minutos, a veces cada media hora, y tiene que estar registrado para evitar que el paciente se complique. Esto es importante, especialmente cuando ya empezamos a hacer la parte de internado. Ahí ya nosotros vamos acostumbrándonos a esta parte. Luego, los registros de control. Cuando hablamos de estos dentro del CARDEX, estos registros de control se refieren ¿a qué? ¿A qué se imaginan dentro del CARDEX en un paciente internado? ¿Qué debería haber? Control de signos vitales, que es el control de enfermería. ¿Qué más? Medicaciones. Ya, las indicaciones, que es donde registramos toda la medicación y todas las medidas que nosotros tomamos para seguir al paciente, para darle el tratamiento y seguir una evolución favorable. ¿Qué más? La hoja del balance hídrico. Este es el caso de pacientes que tengan, por ejemplo, una patología como la cirrosis, donde puede haber líquido abdominal y tenemos que hacer el balance hídrico. Después, pacientes renales, que también es importante controlarlos. Pacientes quirúrgicos, donde tenemos que controlar también el ingreso y egreso de líquidos. Entonces, todos estos controles son importantes. ¿Cuáles son los aspectos jurídicos en los cuales nosotros nos basamos para que la historia clínica sea importante? Uno, que va a tener obligatoriedad. ¿Eso qué significa? Que es obligatorio tener cada uno de estos registros y es obligatorio también registrar todos los eventos que haya. Hay una hoja que nosotros sí vamos a manejar todo el tiempo dentro de lo que es el CARDEX. ¿Cuál sería esta? Una que donde nosotros anotamos todo lo referente al paciente. La hoja de evolución. Nos hemos olvidado de eso, ¿verdad? Y es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en las indicaciones decimos cada media hora control de signos vitales, cada media hora control de loquios, especialmente en los pacientes que son puérperas. Entonces tenemos que registrar eso para evitar que después tengamos problemas por un mal control. Entonces, esta obligatoriedad es una necesidad médico-asistencial, ¿sí? Luego, la propiedad. ¿A qué se refiere con propiedad? Es decir, que cuando hablamos de la historia clínica, decimos que esta historia pertenece al paciente. ¿Por qué? Porque están ahí todos sus datos, están ahí todos los seguimientos que hacemos con este paciente. Sin embargo, este registro de la historia clínica no se lo entregamos a él, sino que va a estar bajo custodia de la institución. Nosotros tenemos que guardarla y podemos entregar, por ejemplo, para alguna revisión al médico, después a los familiares. Por medio del médico sí podemos hacer una lectura de la historia clínica, pero no se les entrega. ¿Por qué? Porque es un documento que prácticamente tiene que regirse a las leyes y tiene que estar custodiado, tiene que estar guardado y registrado. Luego, la eficacia probatoria. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en este registro tiene que estar todo debidamente registrado, todo debidamente anotado. ¿Por qué?
porque lo que no anotemos se lo va a tomar en cuenta como si no lo hubiéramos realizado. ¿Qué sucede en caso de que, digamos, el médico llame al interno y le diga, ve a controlar el sangrado de tal paciente? Y por alguna X o Z razón nosotros nos vamos a otro lado, nos vamos a emergencia y no realizamos eso. Y el paciente se complica y no anotamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Castigo. Castigo. Aparte del castigo. Aparte del castigo, si la persona se complica, ya directamente es una acusación de mal control, ¿verdad? Mal seguimiento. Por eso es importante. Otro aspecto jurídico es la accesibilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Nos referimos a que la historia sí va a ser accesible para todos, pero ¿cuál es la importancia de esto? Que todo personal médico, todo personal de la institución sí va a tener acceso. Obviamente no se lo puede llevar, ¿no? Entonces, este documento sí o sí tiene que estar custodiado. Tenemos que estar pendientes. ¿Para qué nos va a servir esto de la accesibilidad? Uno, nos puede servir como un documento de investigación, en el caso de que estemos haciendo, digamos, un estudio a cierta patología rara o cierta patología que ha aparecido recientemente. Segundo, nos puede servir para estadísticas en el caso de epidemiología y también nos puede servir en el caso de control de calidad de la institución. ¿Eso qué significa? Siempre va a haber auditorías, por lo tanto nosotros también tenemos que saber que en algún momento nos van a hacer preguntas sobre cómo se llenan las historias, si tienen tales documentos, dónde guardan estas historias. Por lo tanto, también debemos saber que todo documento se guarda por 5 años, pero que va a ser accesible. Aquellos documentos que tengan una antigüedad de más de 5 años tienen que estar ya archivados. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, ustedes participan de alguna auditoría en un hospital, sí les van a pedir, les van a preguntar cuánto tiempo ustedes deben tenerlo en la oficina de los documentos. Entonces es unos 5 años. Y los otros ya tienen que estar archivados, ¿no? Confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad, aquí hablamos más que todo del secreto médico. Por lo tanto, todo documento debe tener cierta confidencialidad. ¿Cuándo nosotros podemos romper eso? ¿O cuándo nosotros podemos compartir esa información? Sí. Entonces, 1, mediante un pedido judicial, como dice su compañera. 2, cuando es un peligro para una tercera persona. 3, cuando el paciente está de acuerdo en compartir esa información, pero con ciertas personas. Cuando hablamos de la parte académica, que es más que todo de docente a estudiante o practicante. ¿Y en qué casos más podríamos nosotros hablar de esto? Menor de edad. Cuando es menor de edad, cuando pues tenemos que conversar también con los tutores, ¿no? Con los tutores o los padres. Conservación y custodia, lo que ya hablábamos. Es importante tenerlo resguardado, ya dijimos durante 5 años que sea accesible, y los que tienen más años, documentos que están más años en la institución tienen que ser registrados y tienen que ser archivados. Dentro de estos aspectos jurídicos también tenemos que hablar de la falsedad de los documentos. Cuando hablamos de falsedad de documentos, debemos ir clasificándolos en aquellos donde va a haber una falsedad parcial, total, y por lo tanto nos referimos a esto cuando hablamos de aquellas alteraciones que realizamos en la historia clínica. Es decir,
un Cardex no tiene que tener borrones, ¿ya? Tiene que estar tal cual anotado. Si nos equivocamos o algo, anotamos debajo como con una nota aclaratoria, con firma y sello. No podemos borrar, no podemos, por ejemplo, tachar, y tiene que estar con buena letra. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con calmita. Entonces, toda alteración que tenga una historia clínica tiene que estar con nota aclaratoria, es decir, con enmiendas. Debemos evitar perderla, debemos evitar alterarla, porque esto va a estar penado por la ley. Y como les decía, hay diferentes tipos de falsedad. Uno es la falsedad material. ¿Eso qué significa? Es cuando nosotros creamos totalmente un documento y nos inventamos los datos, inventamos una patología, inventamos todo eso. ¿Alguna vez ha habido, por ejemplo, alteraciones o ha habido, digamos, estas falsedades materiales cuando se hace un certificado médico simple, por ejemplo? ¿Sí? Que es en lo que no debemos nosotros caer. Luego, también cuando hablamos de falsedad material, hablamos de toda alteración de un documento que ya existe. Es decir, cuando aumentamos, digamos, datos y nos inventamos todo lo que está en ese documento. Ahora, falsedad total significa que este documento falso que va a ser creado desde su procedencia hasta su contenido. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, una persona X, digamos, a mí me pide hacer una historia clínica y yo, digamos, accedo a cometer esto y voy a decir, a ver, no trabajo en el hospital de Sacaba, pero voy a anotar que asististe a ese hospital conmigo, que yo estaba de turno y demás. Entonces, desde la procedencia hasta su contenido, ahí es falso. Ahora, en la falsedad material parcial o impropia, es cuando nosotros agregamos algo u omitimos o suprimimos algún dato o algo del contenido del documento. Ahí también ya estamos realizando lo que es la falsedad, estamos alterando ese documento. Otra falsedad, que bueno, se llama más que todo documento público falso, es cuando nosotros utilizamos ese documento para realizar, digamos, alguna actividad, para realizar algún uso indebido de este. Ahora, la destrucción, supresión y ocultamiento del documento público es cuando tenemos, por ejemplo, una historia, un Cardex, y lo hacemos desaparecer. ¿Esto con qué fin sería? Omitir la verdad. Para omitir la verdad, para ocultar algunos datos. Más que todo, estas situaciones se hacen cuando, digamos, hay situaciones donde nos solicitan el dato de una X persona, o en caso de calumnias, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este Cardex, tenemos un historial clínico hospitalario que cada institución va a tener. Van a ser estos registros. Tenemos los registros médicos, que nosotros sí tenemos que conocer y sí tenemos que manejar, y los registros de enfermería. Los registros de enfermería van a ser la hoja de planificación y evolución de los cuidados de enfermería. Eso es cuando las enfermeras reportan, ¿no? Paciente se levantó a tal hora, paciente almorzó, paciente cenó, acepta líquidos, no acepta líquidos, todos esos datos. Hoja de terapia es un control más estricto a aquellos pacientes que van a estar en terapia intensiva, donde se tiene que registrar cada evento que suceda con este. La hoja de constantes vitales
se refiere más que todo al control de signos vitales y los controles de balance hidroelectrolítico. Y ahora, los registros médicos que nosotros debemos conocer y debemos manejar. Ya lo dijimos al principio: hoja de urgencias, hoja de consulta, hoja de autorización de ingreso, consentimiento informado, hojas de evoluciones, un sinfín de registros, ¿verdad? Que seguramente ya los están conociendo. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Ay, perdón, un minutito. 501, ¿no? Ujú. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, no está todo claro. Bien, vamos a hablar de los certificados médicos. Dentro de lo que son los certificados médicos tenemos varios. Estos certificados más que todo se refieren a aquellos testimonios donde nosotros como profesionales vamos a aclarar, vamos a otorgar y también vamos a registrar eventos que cierta persona nos va a solicitar o cierta persona necesite. ¿A qué me refiero? Que primero pueden solicitarlo como para presentar para su trabajo, pueden presentarlo para el ingreso a una institución, también se lo presenta como baja médica en caso de que las personas tengan alguna patología que les esté impidiendo realizar ciertas actividades. Por lo tanto, el certificado médico, acá dice, ¿no?, es prácticamente un testimonio escrito acerca del estado de salud, ya sea actual o pasada, de un paciente. Por lo tanto, nosotros ese certificado lo podemos extender tanto al paciente directamente como al familiar. Entonces, este tiene que estar debidamente registrado y también debe ser verídico, ¿no? No nos podemos inventar algunos estados de los pacientes, pese a que hay algunas personas que sí nos solicitan, ¿no? Pero ya sabemos que eso está mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos certificados, vamos a ver que estos pueden ser para el nacimiento. Este es el certificado de nacimiento que nos otorgan una vez que nosotros nacemos y el hospital lo llena y son documentos que luego llevamos a los registros civiles. Luego, el estado de salud de un paciente en todas sus condiciones. Estos certificados son los certificados médicos simples que pueden solicitar. Muchas veces en alguna institución han solicitado las epicrisis en caso de personas que están internadas. Entonces se puede solicitar una copia. No te entregan el original, pero se puede presentar una copia. Luego, el tratamiento prescrito, que será resultado de una actividad intelectual médica de acuerdo a los antecedentes y condiciones encontradas en un paciente. Con esto nos referimos a que hay ciertos certificados que nosotros podemos otorgar para certificar que la persona sí puede realizar trabajos actividades en cierto lugar de trabajo. Y también tenemos el certificado de defunción, que es para constatar el fallecimiento de una persona. Este sí está determinado por la ley. Por lo tanto, existen certificados que son obligatorios por ley. ¿Cuáles van a ser estos? El de defunción y el de nacimiento. El certificado médico simple ¿tendrá esta obligatoriedad o no? No, ¿verdad? Porque nos lo solicitan y nosotros como médicos podemos otorgarlo. También cuando hablamos de este certificado médico simple, nosotros podemos negarnos a realizarlo. ¿En qué situaciones creen ustedes que podemos negarlo?
¿Cuándo podríamos decir no puedo hacerte ese certificado? Cuando esté mintiendo el paciente. Cuando nosotros nos damos cuenta que el paciente está mintiendo. Después, cuando perjudique a otras personas, a terceras personas. Entonces, vamos a ver que el certificado médico simple, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es el de acreditar una enfermedad que requiera ser verificada y nosotros podemos otorgarla para una baja laboral. Luego, también podemos otorgarla cuando sea para verificar o certificar una aptitud física, psico y física. Es decir, que tenga una salud tanto mental como física. Entonces, estos certificados simples, vamos a ver que, aparte de acreditar todo esto, ¿qué es lo que para qué también van a ser solicitados? Pueden ser solicitados para el comienzo de una actividad física, especialmente los deportistas. Pueden ser solicitados también en caso de trámites, para que puedan ingresar al país. A muchos de ustedes les piden, ¿no? Antes de ingresar, entonces también sirve para eso. Y bueno, cuando por ejemplo nosotros realizamos cualquiera de estos certificados, ya sea el de nacimiento, el de defunción o el simple, nosotros nos estamos comprometiendo con la ley a decir la verdad. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al momento de llenarlos. No es solamente, digamos, aceptar y decirle, no hay problema, lo llenamos y listo, ¿no? Ese es un compromiso de nosotros como profesionales. Por lo tanto, en la anterior clase también hablamos sobre la ética, ¿recuerdan? Que nosotros como profesionales debemos tener cierto control y cierta ética con eso en cuanto a las solicitudes también de los pacientes. Ahora, dijimos que estos certificados, por ejemplo, podemos nosotros negarnos a otorgar. ¿Esto cuándo es? Y cuando la ley nos ampara para darnos la razón de no realizar. Uno es cuando consideramos que el diagnóstico va a perjudicar al paciente. Otro, cuando el paciente miente. Y cuando, a criterio del profesional, estos certificados pueden ser o no utilizados de forma ilícita. Es decir, que pueden utilizarlo para acreditar situaciones falsas. Ejemplo, alguna persona, por ejemplo, que ha sido citada al juzgado a hacer una declaración y no quiere hacerla, o directamente tiene miedo de que lo juzguen o algo y no va y solicita estos certificados. Entonces, ahí ya es con fines ilícitos, ¿verdad? Para mentir. É direto. Passa direto os políticos. Bien, entonces, ¿qué es lo importante del certificado médico simple? Debe ser veraz, tiene que estar documentado, tiene que ser legible, es decir, la letra tiene que estar clara, tiene que estar limitado. ¿A qué nos referimos con limitado? Está en relación con la parte descriptiva, la parte coherente y que sea formal. ¿A qué nos referiríamos con eso? Que, exacto, tiene que estar resumido. Todo el contenido de este tiene que estar lo más claro posible, lo más resumido posible y que diga todas las cosas más importantes. Que sea de utilidad tanto para nosotros como médicos como para el paciente. Bien, el certificado médico nosotros ya lo conocemos, ¿sí? Este certificado antes era de acceso más libre, pero ahora
se lo puede descargar de internet. Por lo tanto, todos podemos descargarlo, todos podemos tener acceso a esto. Sin embargo, va a tener cierto control. Aquí, por ejemplo, dice gratuito, ¿verdad? Eso significa que antes, por ejemplo, estos certificados se cobraban. Tú ibas al colegio médico y lo comprabas. En cambio, ahora ya no, ya lo descargas directamente de internet. ¿Qué debe contener este? Primero, como dice acá, la fecha y el lugar. No se ve, ¿no? Lo voy a ampliar un poquito, espérenme. Lo vamos a ampliar. Espérenme 2 minutos. ¿Mejor? Sí. Bien. Debe tener lugar y fecha. Este dato será de cuando la persona accede viene al consultorio a consultar, o es cuando ya retorna a solicitar, o es la fecha en la que nosotros entregamos el certificado. ¿Cuál de las tres opciones sería? ¿Qué entregamos? La fecha en la que nosotros entregamos, la fecha en la que nosotros realizamos este certificado. 2, nombre y apellido del médico tiene que estar completo. 3, la matrícula profesional que es otorgada por el Ministerio de Salud. Esa es la que nos otorgan cuando nosotros realizamos el trámite. Una vez que ya salimos profesionales, nos otorgan un registro. En la parte inferior, vemos que dice firma y sello del médico. Esto es importante para evitar que existan, digamos, falsedades en cuanto a los datos del médico que está realizando el certificado. Y el contenido, que es lo que tiene mayor importancia. Les decía que este tiene que estar debidamente registrado, tiene que estar debidamente llenado, debe ser coherente, no debe ser limitado, es decir, no debe ser extenso. Por lo tanto, ¿qué anotaríamos ahí? Ya, pues, nombre del paciente, edad, el motivo, el carnet, signos vitales, ¿qué más? Examen físico, solo lo más importante. Solo lo más importante, ¿no? ¿Qué más? Ya los exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete que solicitamos. ¿Qué más? Diagnóstico. En caso de que sea un paciente patológico, el tratamiento. Ahora, no vamos a hacer toda la historia clínica ahí, ¿no? ¿Cómo anotaríamos? Pondríamos paciente, digamos, Carla Flores, de 20 años de edad, con carnet de identidad número 1111. Ponemos, acude a, ya sea consultorio particular, a institución o a un centro de salud, dependiendo dónde estemos, ¿verdad? ¿Qué nos estamos olvidando? Que no dijimos y que es importante. No. ¿Ya? Ya dijimos, paciente Carla Flores, de 20 años de edad, con carnet. Exacto. Acude a, digamos, centro de salud, UPAL, en fecha. ¿Qué fecha estamos hoy? 3 de agosto, a horas 17. ¿Por qué es importante eso? Ela em cima fecha. No tienes lugar y fecha arriba, ¿Qué? pero No. no tienes lugar. ¿No? ¿Por qué repetimos ahí? Porque es la fecha que cuando viene el paciente, la otra es cuando vamos a entregar ese Exacto. La de acá arriba es la fecha en la que nosotros entregamos el certificado. La fecha y hora que anotamos aquí es la cual el paciente acude a consultar o en la fecha en la que éste solicita el certificado. Entonces sí tenemos que anotar. Entonces, recordemos
está pidiendo una baja médica y es nuestro paciente, indicará que solicita certificado médico. ¿Y qué es lo que vamos a anotar? Sí. Podemos colocar solicita certificado médico para baja médica. Solicita certificado para baja médica. Anotamos. En la parte de motivo de consulta y enfermedad actual, vamos a anotar el estado actual del paciente o cómo se encontraba cuando fue atendido. ¿Cómo se encontraba cuando fue atendido? Entonces ponemos paciente, digamos, ya, ponemos paciente en regular estado de salud o en mal estado de salud, orientado, podemos poner que estaba febril, depende del estado en el que Luego, ¿qué más colocamos? Que presenta, digamos, un dolor abdominal intenso que se exacerba y fue tratado con analgésicos sin buen resultado, por ejemplo. Doctora, aquí en Bolivia no se ocupa el CIP. En Bolivia no se ocupa el CIP, la clasificación internacional de enfermedades. No. Pues, Bueno, sí, pero eso es más que todo en el caso de centros de salud que tienen sus para el ingreso, normalmente en Brasil en el certificado médico ponemos ahí el CIP. Sí. Pero eso más que todo se utiliza cuando estamos en centro de salud y cuando nosotros trabajamos para el Estado. En Brasil el certificado lleva el CIP porque con el CIE, como se dice aquí, quiere decir la enfermedad que padece. Sí, Entonces, ya pero sabe eso, cómo que resumido. cuando nosotros trabajamos en un centro de salud, nos entregan unos registros donde anotamos eso y nos entregan todos los documentos. Y eso es más que todo cuando estamos trabajando, por ejemplo, manejando especialmente lo del SUS, lo que manejábamos antes del SUNY también, tienen su registro, tenían su registro. Ahora, estos certificados médicos simples, nosotros lo vamos a otorgar como, ya sea como médicos generales, como médicos especialistas. Entonces, si nosotros vamos a llenarlo, ¿qué dijimos que vamos a poner? ¿En qué situación el paciente venía? Luego sus signos vitales, debemos anotar si estaban alterados o no. Después al examen físico, si es una persona que va a tener una patología o que está solicitando su baja médica, anotamos lo positivo de esa enfermedad. Es decir, si tiene, por ejemplo, taquicardia, si tiene arritmias, si tiene crépitos, roncos, si tiene, por ejemplo, ruidos y ruidos aumentados, si tiene disminución en el tono y trofismo de las extremidades, todo lo que sea positivo y que acompañe a la patología actual, es decir, a la patología en la que nosotros nos estamos basando para llenar este certificado. También registramos, una vez que registramos eso, por debajo anotamos los exámenes que hemos solicitado, tanto los exámenes de laboratorio como los de gabinete. Y no vamos a anotar todo lo que indica, ¿no? Solamente lo positivo, solo lo importante. Una vez que registramos esa parte, vamos a colocar impresión diagnóstica. Entonces ahí anotamos las dos patologías más importantes. Es decir, la primera va a ser la patología por la cual está pidiendo su baja médica o la patología por la cual ha asistido a la consulta. Y la segunda es alguna patología contribuyente o alguna patología de base que tenga, ¿no? Y debajo, en el caso del tratamiento, ¿cómo anotaríamos?
Hacer un tratamento para enfermedade X. ¿Qué podemos poner? Solo el nombre de fármaco, la dosis. Se pone de forma general. Nosotros no anotamos, digamos, paracetamol de 500 cada 8. No, se pone de forma general. Entonces vamos a colocar, recibe tratamiento de antipiréticos, analgésicos, antihipertensivos. Solamente lo más importante y que esté relacionado con la patología a la cual nos estamos enfocando. ¿Qué dijo? Tratamento diferente a patologia. No. Ya van a estar listos. Ya van a estar listos. ¿Por qué? Hagamos de cuenta, a ver, imaginémonos, viene un paciente a nuestro consultorio. Nosotros ya lo atendemos, solicitamos los laboratorios y posterior a eso ya le damos un tratamiento, ¿verdad? Entonces, una vez que, por ejemplo, la persona necesita el certificado, va a ser ya después del tratamiento, una vez que tenga su control. Generalmente te piden cuando retornan a su control. Por lo tanto, sí, ya vas a tener los resultados del laboratorio para eso. Ahora, después del tratamiento, nosotros podemos anotar que suscribimos el siguiente certificado en honor a la verdad para fines convenientes. Ahí nosotros ya nos estamos comprometiendo a que todo lo que está registrado es verdad. Y también estamos registrando que la persona lo puede utilizar para lo que necesite. Y después de eso viene la firma y el sello. Doutora, pero ¿cuántas hojas todo eso? Ese resumir aí, doutora. Sei não, hein? Ese certificado también sería para ahí trabajo. Quando vai fazer o visto, eles pedem o certificado, aí tu leva, tem 2 linhas só. Sí. Es que en Brasil es mucho más simplificado Sí. porque por ley, doctora, no se puede poner tanto detalles porque también se está exponiendo al paciente, principalmente los diagnósticos. Los médicos no ponen el diagnóstico. Por ejemplo, tienes VIH-Sida, va a poner VIH-Sida, ¿no? Pone el número, Claro, ¿no? eso sí. Tomen en cuenta que estos certificados médicos simples son solicitados por el paciente. Sí. O sea, no vamos a hacer estos certificados para todos los pacientes que atendemos. Es solamente para aquellos que solicitan. Por eso es que sí se anota un resumen de la historia clínica de Esther, pero tampoco, como tú dices, vamos a poner todo detallado, sino lo más positivo y que sea referente a la patología, que dé a entender que tiene eso, ¿no? Que tiene esa enfermedad y que por esa razón no asistió, digamos, a su trabajo o no asistió a alguna actividad. Claro, así se hace siempre así. Pero tratamiento, todo eso, no se necesita. Aquí ponen, recibió tratamiento de analgésicos, digamos antipiréticos, y recibirá control en 5 días. Aquí se pone así. Los detallados así es que en Brasil para cada lugar que va a llevar el certificado médico, entonces ya tiene su propia hoja. Entonces, por ejemplo, si es para recibir algún beneficio, entonces ya tiene ya la hoja que el médico hay que llenar. Entonces es mucho más detallado, como tú dices, así. Sí. Pero si algo simple, no. No, aquí sí se llena, sí. Se solicitan y se llena. Tienes que poner la hoja. Ya, a ver. Hasta aquí está comprendido, ¿verdad? Sí. ¿Para dónde nos vas a llevar el certificado? A ver. Ahora, tranquilo. Esta parte ya es más simple. Tranquilo.
Ah, bêbado aquele dia. Ya, el certificado Também médico mostrei, de ele tava recién muito nacido. louco. Es decir, el certificado de nacido vivo. Este certificado va a ser otorgado por esta institución, que es Semenavi, ¿ya? ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para registrar y para dar fe de la existencia del recién nacido. Por lo tanto, acá debemos tener cuidado en qué parte. Al registrar los datos de filiación del recién nacido, el apellido paterno, materno, los nombres de la madre, del padre, la hora exacta en la que nació, la fecha exacta. Todo también es un resumen de la historia clínica. Entonces, estos certificados se lo tienen que llenar con calma y también debemos registrar aquí las huellas del recién nacido. Se utiliza la planta del piecito, ¿verdad? Entonces aquí se registra esa huellita y también se registra la huella de la madre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este certificado? ¿Para qué nos sirve? Para sacar carne. Para registrar ele. Para registrar. Para registrar. Anotar. Este registro, exacto, ¿ves? Para Todo pagar va impuestos. así, sí. Para pagar impuestos, Y né? fácil. Entonces, este certificado, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ese ser vivo que acaba de nacer sea reconocido en el Sistema Nacional de Salud y por lo tanto va a estar registrado también en el registro civil, va a estar en la notaría. Y este es el que prácticamente nos da nuestros derechos y deberes. Es decir, nos convierte en unas personas jurídicas. Cuando hablamos de esto de personas jurídicas, como he repetido varias veces, es cuando ya se nos otorgan estos derechos y deberes dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para que tengamos igualdad, tanto dentro como fuera de la familia, para que tengamos ese reconocimiento del apellido de los padres. Entonces, este certificado, bueno, lo vamos a llenar más que todo en los centros de salud, ya nos lo otorgan ahí. No es de acceso libre, porque tiene que haber solo uno para cada recién nacido, ¿no? Doctora, y si por ejemplo en el campo, así, lejos, la madre tiene y después de Ya. 2 años viene, trae. Uy. Cartão direto. Pasa en situaciones demasiado aisladas, pero siempre hay excepciones, ¿no? En esas situaciones sí tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque igual te van a pedir para la escuela, tienes que tener tu certificado de nacido vivo, presentas tu certificado de, ¿cómo se llama este? Tu certificado de recién nacido también. Aparte de eso, los recién nacidos, o bueno, los niños que no tienen esos registros, no van a tener tampoco todo el apoyo de la ley, ¿no? O sea, no van a tener los derechos que deberían tener. Pero como dices, sí hay excepciones muy aisladas. A ver. E aí, doutor, o que passa? Certificado de defunción. Cartório direto. Cartório direto, isso aí. Quedou aí na incógnita. Ya. Cartório. Cartório direto. Você não precisa igual não. Mas aí eu só que fala, Fazer o registro lá. Ya. Tem que fazer um exame de DNA para certificar que é o filho e tal, aí se pode registrar. Tem que fazer um exame de DNA para certificar que é o filho. Mas se no pode caso da registrar. data. Como? Por eso fue que super ahí. Ai, vai acreditar nela. É como o nosso presidente, mas é nascido Já. no dia registrado seu lá. Ah, foi.
Certificado médico de defunción es amplio y necesito que sí estemos bien concentrados para aprender, porque debemos seguir paso por paso cómo llenar. Entonces, esto lo vamos a llenar, lo vamos a explicar la próxima clase. Obrigado. ¿Quién pasa práctica hoy día conmigo? Prática hoje tem? Ai prática, doutor, hoje? Ai, não? Ya. Hoy día vamos a llenar certificado médico simple y el de defunción con los de práctica.